Ok, hello, good afternoon, everyone. Mucho gusto, mi nombre es Mía Manchola, soy la instructora que va a estar en este proceso de acompañamiento en el desarrollo de este curso que es English Beginner. Entonces, por favor, me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, Súper. Entonces, el día de hoy vamos a explicar para los que no tienen idea o no tienen conocimiento del desarrollo de la plataforma y cómo vamos a acceder al material y a las actividades que vamos a realizar. Estas asesorías en línea, que son explicaciones como tal de los temas, se hace una vez a la semana y están ahí como tal en el cronograma para que puedan chequear, ¿cierto? Siempre van a ser a la misma hora, con el mismo link. Igual ahí les voy a mostrar dónde pueden encontrar la información. Entonces, lo primero que debemos saber es que la plataforma que vamos a utilizar para desarrollar las actividades se llama Sena Territorio. Entonces, por favor, colocan cuando vayan a acceder Sena Territorio en cualquier navegador, le dan clic al primer enlace que dice Sena Web y aquí ingresan los datos. Amor, no grites. Ingresan los datos que utilizan en la plataforma de Sofía Plus, que es su documento de identidad. Si se registraron antes con su tarjeta, por favor recuerden que tienen que hacer como tal su actualización. Ya les digo cómo, yo les envié un correo explicándoles cuál es el proceso que deben realizar. Si no recuerdan la contraseña, le dicen olvidé mi contraseña y ahí les va a salir que coloquen su número de documento y les dice a qué email van a enviarles el link para que actualicen o cambien o renueven pues la contraseña, ¿de acuerdo? Entonces, una vez le dan clic en ingresar, van a tener acceso o se les va a mostrar en la pantalla de inicio los cursos a los cuales están inscritos. Cierran esas ventanas emergentes, entonces en su caso pues deben ingresar a English Beginner. Listo. Una vez ingresan a la plataforma, lo primero que van a encontrar es anuncios. Esto es como el tablero pues de publicaciones. Aquí tienen toda la información relevante para las personas que no están en el chat. Aquí está el link para poder ingresar al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp también es otro medio de comunicación para las personas y que nos podamos colaborar mutuamente. Si están desarrollando pues las actividades y alguna persona ya la hizo, puede colaborarle a sus compañeros, ¿cierto? Aquí está algo súper importante que hace parte de las actividades que deben realizar esta semana, que es actualizar sus datos. Aquí les explico cómo hacer. Hay un video donde les dice cómo ingresar a Sofía Plus, verificar su nombre, que esté bien escrito, el tipo de documento, ¿cierto? Que esté actualizado. Profe, yo antes tenía tarjeta, pero ahora pues ya cumplí los 18, tengo cédula. ¿Tengo que cambiarlo? Claro que sí. ¿Cómo lo hacen? Aquí les explico cómo. ¿Cierto? Deben enviar un email con la foto de su documento por ambos lados a este correo y solicitar que por favor les actualicen. Esto es súper importante porque es que si no tienen actualizados los datos y dicen que hay alguna inconformidad, no se les va a generar el certificado. Bueno, como estén acá los datos personales, asimismo quedarán en la plataforma y deberán ser ajustados de acuerdo a su documento de identidad. Listo, entonces, esta semana vamos a realizar las actividades, es solamente una actividad. Las actividades interactivas son juegos que se realizan directamente en la plataforma.
Eso solamente los vamos a dejar de práctica porque a veces cuando no tengo buena conexión en internet, se congela y de pronto no prosigue o no les carga. Entonces todo depende del servicio de internet que tenga. Es súper bueno pues para la práctica porque son jueguitos, entonces es importante que lo tengan ahí y lo puedan realizar las personas que quieran. No es calificado. Y la actividad de esa semana se llama Identities. Entonces, dentro de las publicaciones, ustedes van a encontrar que hay una fecha de inicio y una fecha final de esa semana para realizar esas actividades. Si en algún momento, por alguna razón, no pudieron realizar o enviar la actividad más bien a la plataforma durante esas fechas, no hay problema. Yo se las dejo habilitada todo el tiempo. Es decir, si en la segunda semana vas a hacer y vas a enviar las actividades de esta y la otra semana, no hay problema. Ahí te va a aparecer como vencida porque la plataforma maneja unas fechas, pero no va a tener ninguna incidencia en tu calificación. ¿De acuerdo? Aquí recuerden que tienen em, videos de ayuda donde les explico cómo ingresar, cómo subir las actividades, cómo verificar si ya subí el archivo. ¿Ok? Entonces mira que todas las ayudas siempre se las publico acá en anuncios. Listo. Recordemos que este curso inició el día 13 y se termina el día 28 de julio. Ojo, pero la fecha límite de evidencia para enviar las actividades es el 25, porque durante esos 3 días se hace cierre y calificación como tal de las actividades. Entonces, fecha final es el 25 de julio. Listo, entonces, ahora, ¿a dónde voy a ingresar para bajar el material y para desarrollar las actividades del curso? Entonces, siempre vamos a ingresar a contenido del curso. ¿De acuerdo? Cuando nos encontramos en contenido del curso, ¿cierto? En el menú de la parte izquierda voy a encontrar esto. Program Information es información general del curso, ¿cierto? Schedule es el cronograma de actividades para que ustedes tengan ahí una copia de ese cronograma donde está especificado las fechas de las actividades. Esperemos a que cargue. Las fechas de las actividades, cuáles son los links para las sesiones en línea. Ahí están las fechas, la hora. Vamos a ver si eso ya cargó. Entonces, profe, yo quiero bajar, entonces simplemente le dan acá en ese cuadrito y acá les da la opción para bajar el documento. Entonces acá lo que tienen es cuáles son los temas que vamos a desarrollar cada semana, cuáles son las actividades, ¿cierto? Y las fechas en las que se van a realizar. Y obviamente pues la sesión que va acompañada a cada temática. Recuerde que son 4 semanas de actividades y una semana como tal de inducción. ¿Qué es inducción, profe? Pues para darles tiempo a las personas que de pronto es la primera vez que hacen cursos en el SENA para que tengan manejo de la plataforma. ¿Listo? De esta previous activities, profe, ¿qué es lo más importante que debo hacer? De esto me interesa sobre todo que hagan la actualización de la información personal. ¿Listo? El resto es participación, pero cosas que debemos hacer acá, por favor. Recuerden que ahí en el anuncio se las coloqué más fácil, ¿cierto? Una explicación de cómo ingresar a la plataforma y verificar sus nombres y cómo hacer en caso de que haya algún error, a dónde debo enviar el correo. Ahora, ya después tengo 4 carpetas que corresponden a los 4 temas que vamos a manejar dentro del curso. Entonces, esta semana va a ser la actividad 1. Cada carpeta contiene lo mismo, contiene el material de la semana. Ojo, el material es simplemente de consulta. Ahí está el tema explicado. El tema que la profe les explica está acá mismo, con vocabulario, con la explicación en inglés y en español. ¿Para qué? Pues para que lo tengan de soporte.
Súper importante si quieren bajarlo y tener acceso a ese material en copia en PDF para que lo puedan tener. No es que necesite pues leerlo todo, no. Es solamente una ayuda. Recuerden que yo navego acá con estas flechitas. Entonces aquí está la versión descargable. Esta es la versión en línea, pero pues recuerden que tienen que tener acceso a internet. Entonces, más fácil, bajo la versión descargable y la tengo a la mano por si necesito algo de vocabulario, si necesito de pronto la explicación del tema, mirar ejemplos. Mira, acá les dicen cuál es el contenido, saludos, alfabeto, nacionalidades, el verbo ser o estar. En cuanto al vocabulario, útiles escolares, los números y la gramática del there is o del there are que utilizamos para cuando vamos a decir que hay o no hay. Entonces, mira que toda la información que ustedes necesitan para realizar las actividades está acá. ¿Cuáles son los saludos? ¿Listo? No sé. Ese es el material. Ahí dentro de ese mismo material hay algunas actividades. Ojo, esos ejercicios es solamente los que quieran hacer como de práctica, pero no es lo que me deben enviar. ¿Qué es lo que me deben enviar? Lo que está en la pestaña Evidencias. Evidence en el lenguaje de el SENA son actividades a desarrollar, evidencias del desarrollo de la temática. ¿Listo? Entonces, hablamos de la evidencia que se llama Identities. ¿Cómo hago para bajar ese archivo? Profe, mira, con cualquiera de estos dos enlaces voy a bajar ese archivo. ¿Para qué? Para desarrollarlo y cuando ya lo haya desarrollado, lo voy a volver a enviar para que la profe me lo califique. Entonces, recuerden, lo bajo acá, ahorita miramos cómo lo vamos a desarrollar y cuando ya lo tenga listo, aquí mismo lo puedo enviar en esta pestaña. Simplemente le doy ver evidencia y como cuando adjunto cualquier documento para enviar el email, así exactamente. Lo adjunto y le doy contestar. Para enviarlas, puedo ingresar por allá por contenido del curso o también puedo ingresar por acá. Por donde dice evidencias, buscas el link de la actividad que ya vas a enviar, que en este caso es Identities. Y acá, mira, simplemente te dice, oye, esta es la actividad, esta es la fecha de entrega. Recuerden que si aparece vencido, no hay ningún problema. Y les dice, acá no debo escribir nada si quieren, ¿no? Profe, envió la actividad. Lo importante es que le digan adjunta un archivo. Van a buscar el archivo que modificaron ya completadito, ¿cierto? Y le dan contestar. Y listo. ¿Ok? Les debe salir un mensaje de confirmación. Aquí no lo puedo hacer porque pues yo no puedo reenviar actividades siendo la profe, ¿vale? Listo. Entonces, ¿cuál es la temática y cuál es la actividad que debo hacer? Entonces, abren como tal el archivo que deben realizar. Recuerden darle a habilitar edición para que lo puedan modificar. Y acá dice que debo completar esta información. Están utilizando el verbo to be, lo de nacionalidades, lo de la edad y vocabulario relacionado con los útiles escolares. ¿Listo? Acá lo mismo, voy a presentar un compañero, dependiendo de los sujetos, entonces ya vamos a mirar ese tema. Ahí dice en la guía que necesito guiarme en un audio. No hay necesidad, lo vamos a llenar con nuestra propia información si quieren. ¿Listo? Lo importante es que sea de acuerdo al verbo to be. Esa es la única actividad que deben desarrollar esta semana. Ahora sí, vamos a explicar el tema. Ok. El verbo to be, muchachos, yo sé que muchas veces les han dicho, ay, el verbo to be, cero está.
pero realmente a veces no entendemos para qué se utiliza. Entonces, ¿qué es el verbo to be? Es decir, que soy o estoy. ¿Listo? ¿En qué casos, profe? Se utiliza primero para la edad. En inglés, muchachos, no se dice yo tengo tantos años, se dice yo soy tantos años viejo. Por eso es que decimos I am, yo soy 20 years old. Por eso tiene la expresión years old. Yo soy 20 años viejo. Recuerden que old es el adjetivo viejo. Nunca se dice I have. No, es completamente erróneo. Entonces, es el primero, digamos, la primera aclaración que debemos tener en cuenta porque recuerden que el inglés no es traducir textualmente como el español. ¿De acuerdo? Segundo, lo utilizamos para nacionalidades. Yo digo I am from. Siempre que voy a nombrar de dónde soy, es la palabra from. I am from Colombia, I am from Medellín, ¿cierto? También lo utilizamos para las profesiones, para decir yo soy doctor, ella es una enfermera, ¿cierto? I am a teacher. ¿En qué otras oportunidades, profe? Cuando estamos hablando de adjetivos relacionados con ella es. Yo soy alta, yo soy inteligente, yo soy una mujer decidida, yo soy una buena trabajadora. Entonces, siempre que utilizamos esos adjetivos que van de la mano con yo soy, ¿cierto? O ella es, o ellos son, está relacionado pues con el verbo to be. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que I am smart. Smart es inteligente, ¿cierto? Y también para los estados de ánimo. Voy a decir estoy feliz, estoy aburrida, I am happy, I am sad, I am decided, estoy decidida. Entonces, todo lo que tenga que ver con estados de ánimo. Y finalmente, para decir que estoy físicamente en un lugar. Oye, ¿dónde estás? Where are you? I am in my home, I am in the university. ¿Dónde estoy físicamente? Y ahí utilizamos las preposiciones in, que es la más común, on o at. Entonces voy a decir I am in my house. Listo, entonces estos muchachos son todas las oportunidades en las que utilizamos el verbo ser o estar. ¿Cuántas versiones hay del verbo ser o estar? Profe, dependiendo del tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de ella, de él y de una sola cosa, it, vamos a utilizar is. Cuando hablamos de ellos, de nosotros, de ustedes, vamos a utilizar are. Y cuando hablamos, eso lo colocamos al final, de yo, vamos a decir am. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con ella. Regáleme el nombre de una mujer, por favor. María, Listo. María es o está, vamos a utilizar. ¿Qué ejemplo quieren utilizar? Nacionalidades, edad. Utilicemos la de la edad para que nos quede súper claro. María is 20 years old. María es 20 años. Listo. Ahí estoy utilizando el verbo ser o estar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo niego? Profe, cuando está el verbo ser o estar, no necesito ninguna palabra adicional para negar. Simplemente le voy a colocar el not al lado. ¿Listo? Y cuando voy a preguntar, ese verbo ser o estar se va al inicio. Los diferentes actores sociales y económicos ¿Listo? Recuerde que en inglés solamente está el signo de interrogación de finalizar, no está el de abrir. Y vamos a responder que sí. ¿De quién estamos hablando? De ella. ¿Y con qué verbo o auxiliar? Me preguntaron con el is. Yes, she is o no, she is not. Recordemos que el is no se puede de manera corta. Una contracción sería isn't. Cualquiera de las dos formas es correcta.
Ahora, profe, voy a hablar de varias personas. Voy a decir que ellos. ¿Cuál es el verbo ser o estar para ellos? Are. Ah, correcto. Are. ¿Qué ejemplo quieren utilizar? Nacionalidad, profesiones. Denme un ejemplo, por favor, con el verbo to be. Nacionalidad. Nacionalidad, ok. They are from, vamos a decir que they are from Medellín. Listo. Ahora, según lo que hicimos acá con el verbo to be para singular, ¿qué debo hacer para negar? ¿Dónde le coloco el no? ¿Necesito alguna palabra adicional o simplemente se la coloco ahí al lado del verbo to be? Al lado del verbo Exactamente, al lado del verbo to be. Y cuando vas a preguntar, ese verbo to be se va al inicio. Y listo. ¿Cómo respondo que sí? Voy a decir yes. ¿De quién estoy hablando? De ellos. ¿Y con qué verbo? ¿Puedo decir they is? No, profe, they are. ¿Cierto? Tengo que tener en cuenta cuál es el verbo ser o estar para cada pronombre. Uno, they are not. La forma corta de hacer la contracción del are not es aren't. Comillita, la comillita quiere decir que están resumiendo o ocultando una vocal, que es la vocal O. ¿Listo? Y el de I, ¿qué ejemplo hacemos con nosotros? I am, adjetivos, estados de ánimo, que estoy físicamente en un lugar. Estado Estado de ánimo. Estado de ánimo, listo. Díganme una manera de decir que soy divertido, que soy alegre, que soy funny. Listo. Getting good. ¿Cuál fue la que me dijiste tú? Funny, dice. Ah, ok, súper. I am funny. Listo. Para hacer la negación, le coloco el not al lado, ¿cierto? I am not. Ojo, y si voy a preguntar, ¿yo misma me pregunto o alguien más me pregunta? Yo digo, oye, yo soy funny o alguien más dice, oye, ¿tú eres funny? No, alguien más pregunta. Alguien Uno más, mismo se puede ¿cierto? preguntar, ¿no? Sí, pero normalmente cuando tú, sería como una pregunta de autoconciencia, ¿cierto? De autoexamen. Pero normalmente alguien más te pregunte, oye, ¿tú eres fulanito de tal? Sí, yo soy. ¿Listo? Entonces normalmente alguien más te pregunta. Entonces, ¿are you funny? Oye, ¿verdad que eres divertido? ¿Are you funny? Ahí sí respondo, yes, I am. Oye, sí, yo soy efectivamente, o I am not. O te preguntan, oye, are you Mia Manchola? ¿Eres tú Mia Manchola? Yes, I am, o no, I'm not. My name is, ¿cierto? Normalmente alguien más me pregunta, I am. Y la forma corta del I'm not es I'm not. ¿Listo? Entonces, así es como hacemos una afirmación, una negación y una pregunta. ¿En qué casos, profe? En estos casos. En estos casos es que se utiliza el verbo ser o estar. Dudas, inquietudes hasta el momento, muchachos, sobre lo que acabamos de hacer. De mi ¿No? parte no. Listo. De mi ¿Alguien? parte tampoco. Ok. Sí, claro. Ok. Si tienen alguna duda, por favor pregunten, que precisamente este espacio es para eso. Para mirar a ver si hay alguna duda, profe, es que yo en la escuela o en el colegio tenía entendido que era así, me equivoco a veces como el ¿no? Este es como el espacio para que ustedes puedan, cierto, yo los pueda guiar y si no sabemos, pues entre todos averiguamos. Listo. Voy a enviarles entonces acá el resumen al grupo WhatsApp. ¿Me escucha, profe?
Una preguntita. Señor. O sea, digamos, hablando formalmente, ya con alguien de Estados Unidos y le va a Ujú. preguntar su nombre, uno no siempre dice my name is, ¿verdad? No, yo puedo decir I am, Podría yo soy. decir, ah, ok, Ujú. Las dos formas son correctas. Lo que pasa es que en el inglés no hay una forma única de responder. Entonces, what's your name? What is, bueno, vamos separado. What is your name? Yo puedo decir I am, Mía, o puedo decir my name is. Capaz es que my name is es mucho más formal, dependiendo también que te pregunten, ¿no? Si te preguntan en una entrevista, se supone que debo ser formal. Si es un amigo, I am Mía, o de manera más corta, what's your name? Mía, ¿cierto? Pero estas son formas informales. Esta ya es una gramática más que cumple como una norma. ¿Para qué? Para sonar más formal, más gramaticalmente correcto. ¿Listo? vale. Okidoki. Listo. El otro tema de esta semana es el there is y el there are. El there is, la palabra there, en compañía del verbo to be, se utiliza para decir que hay o no hay. There is para decir que hay. El is es para una o para varias cosas. Cuando estamos hablando del verbo ser o estar. Singular. Para Para singular, uno. ¿cierto? Para uno, muy bien. Y el there are para varios. Para plural. Entonces, profe, ¿cuándo utilizamos el there is y el there are? Cuando vamos a hablar de que hay, ¿cierto? Entonces voy a decir, por ejemplo, voy a decir que hay, no sé, denme un ejemplo. There is qué? There is, ¿Es tu televisión en la sala? dime, Como hay un televisor en la sala. eso. Entonces, there is a television, coloquémosles TV más fácil, in the living room. Listo. Entonces, hay un televisor. Profe, ¿por qué colocas la A y no colocas el número 1? Recordemos que la A significa un o una. Yo puedo colocar la A o la AN. Los dos significan lo mismo, un o una. Profe, y entonces el número one, ¿qué significa? Significa uno, precisamente cuando vas a contar. Si le colocas acá one, sería uno televisor. ¿Suena bien? ¿Uno televisor? No, profe, es un o una cuando voy a nombrar un solo objeto. Profe, ¿y por qué hay una que tiene la N? Porque sí significa lo mismo, porque la A es cuando la palabra inicia en letra y no hay problema. Voy a decir, por ejemplo, a house, o voy a decir a una profesora, a teacher. Y cuando voy a nombrar un objeto cuya palabra inicia con una vocal, para eso coloco la N, para evitar que esas dos vocales se encuentren, ¿cierto? En la pronunciación. Entonces voy a decir an apple o voy a decir an orange. ¿Listo? Ese es el único papel de la AN. Evitar que en la pronunciación dos sonidos de vocales queden juntos. ¿Listo? Ahora, ¿estamos utilizando el verbo ser o estar? Sí, profe. Entonces, ¿cómo es que niego cuando está el verbo ser o estar? ¿Necesita una palabra adicional o dónde le coloco el no? Después de is. Isn't. There is not o isn't. Muy bien, lo puedo hacer de las dos maneras. Y si voy a preguntar si hay un televisor en la sala, si voy a hacerlo pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Is there? Is there Eso, is TV there, in the living room? exacto. Is there a TV in the living room?
Listo. ¿Cómo respondo que sí? Lo mismo, es la misma forma. Yes. ¿Qué auxiliar o de qué pronombre estoy hablando, profe? There. ¿Y con qué verbo is? Yes, there is. O no, there isn't. Recordemos que se puede de forma corta o de forma larga. Listo. Si voy a hablar de varios, debo utilizar there are, ¿cierto? There are, hay. Vamos a decir que hay. There are 4 bedrooms. ¿Por qué está plural? Porque la palabra lleva la S, ¿cierto? Recuerden que en inglés, normalmente, como el español, para que sea plural, la palabra debe llevar la S. Entonces, there are 4 bedrooms in the house, en la casa. ¿Cuántas hay? There are 4. Listo. ¿Cómo quedaría la negativa de esa oración? There aren't There aren't. Very good. There aren't. rooms in the house. Exacto. There aren't 4 bedrooms in the house. There aren't. Y si voy a preguntar cómo me quedaría. Aren't there Ojo, ojo. El Are are there solito. children in Eso, are there. Are there. Normalmente siempre pregunto es positivo. Are there 4 bedrooms in the house? Yes. Sorry. Yes, there are. O no, there aren't. ¿Listo? Entonces, así hago una afirmación y una pregunta. Negación, pregunta y afirmación cuando utilizo el there is o el there are. ¿Listo? ¿De quién depende si coloco is o are? Profe, mira la palabra que hay enseguida para saber si está en singular, si están hablando de una o si están hablando de varias. ¿Cómo sé que están hablando de una? Hay varias formas. Normalmente le colocan la A para saber que es uno o una, ¿cierto? Pero yo igual verifico que la palabra que está al lado a veces no tiene la A. Profe, ¿en qué casos no tiene la A? Cuando las palabras son incontables. ¿Qué son palabras incontables, profe? Que necesitan una unidad de medida. Por ejemplo, tú puedes decir una leche, 2 leches o necesita una unidad de medida para nombrar. una unidad? Una unidad. Profe, normalmente eso pasa con los líquidos, con los granos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a decir, hay leche, there is milk. Yo no puedo decir, hay una leche. Ya si vas a hablar de uno, entonces tienes que decir un vaso, una bolsa. Ah, ya es diferente. Entonces voy a decir, there is a bag, una bolsa de. Entonces, esta es la unidad de medida para poder nombrar y decir que hay una bolsa de leche. Ahora sí, si quiero decir que hay varias bolsas de leche, ¿a qué palabra le coloco la S para decir hay 3 bolsas de leche? ¿A qué palabra? A bag. A bag. A bags, muy bien. Entonces, there are, Profe, una pregunta. Bueno, y señor. para ponerlo en una pregunta sería how many? Ah, ok, acá en general. Sí, acá. Entonces sería, how many bedrooms, si quieren como más en general, ¿cierto? How many bedrooms are there in your house? Como en general, ¿cierto? Sin ser una pregunta de sí o no. Y acá, profe, cuando es singular, también yo puedo decir how many, ¿cierto? How many TVs are there? Ah, profe, hay uno nomás. Pero aquí si digo how much. ¿Por qué no puedo decir how many, profe? Porque tú no las puedes numerar, no puedes decir una leche, 2 leches. No, pero sí puedes hablar como tal. Si tiene unidad de medida, sí puedes decir que cuántas bolsas de leche hay, ¿cierto? Pero si hablas en general, ¿cuánta leche hay? How much milk is there?
ahí sí, solamente lo haces. Is there in the fridge? Oye, ¿cuánta leche hay en la nevera? Pero ya si vas a utilizar unidad de medida, ahí sí puedes contarla, ¿cierto? Ahí sí puedes decir many. How many bags of milk are there in the fridge? ¿Listo? Entonces están las dos opciones. Recuerden que si la palabra es incontable, solamente puede ir con there is. ¿Cuándo puede ir con there are, profe? Cuando ya tenga unidad de medida. ¿De acuerdo? Preguntas hasta el momento, muchachos. No, señora. Listo, muchachos. Esos son los dos temas que van a aplicar esta semana. Y lo van a aplicar en la actividad que acabamos de acceder, que es identities. Entonces, ¿qué debo completar, profe? Pues el verbo to be, ¿de acuerdo a quién? Aquí, my name is, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué podría completar ahí? El nombre de cada uno, ¿cierto? I, from, ¿qué verbo debe ir después del I para decir I from? I am. Listo. My nationality is Colombian. Si estoy hablando de la edad, ¿es con el verbo tener o con qué verbo? Cero estar. Allá. Eso, I am. Entonces, ¿qué les tienen que hacer? Completar acá. Profe, aquí van a nombrar diferentes útiles escolares. Entonces, yo tengo una libreta de apuntes, ahí pueden escoger del vocabulario que tienen en el material, ¿cierto? Lo que puede estar, por ejemplo, acá, yo puedo decir que tiene una maleta, un libro, no sé, ya dependiendo de las palabras que estén en el material. Cuando vas a presentar a un amigo, this is my friend fulanito de tal. Si vas a presentar, bueno, supongamos que es ella es, su nacionalidad es tal, ella, la edad, listo. Aquí completan lo mismo. Entonces, mira que es aplicar el verbo ser o estar de acuerdo a qué, a quien estemos hablando, ¿cierto? Al sujeto, para saber si es am, is o are. Aquí lo mismo, completar. Las preguntas, lo acabamos de ver, sobre nacionalidad, edad, son digamos, las ocasiones en las que utilizo el verbo ser o estar. Y aquí voy a utilizar el there is o el there are para nombrar si hay uno o varios elementos. Si tiene la A, ese es el elemento que voy a nombrar. ¿De cuántos tableros están hablando? ¿De uno o de varios? De uno. De uno, entonces, there is a, y aquí voy a completar, ¿cómo se dice? Tablero. Profe, ¿dónde está ese vocabulario? Está en el material. ¿Listo? Con dibujitos. Acá, si voy a hablar de for students, there is o there are? There are. ¿Listo? Entonces es completar de acuerdo a el objeto o al espacio, si es there is o there are, y si falta completar el nombre del elemento, pues simplemente lo busco en el material. ¿Listo? Eso es todo lo que deben realizar esta semana. Realmente en el curso, como se van a dar cuenta, a mí me interesa es que les quede claro como tal la gramática, cómo se utiliza, cómo se aplica, cómo se hace una pregunta, cómo se niega, y lo resumimos en una o dos actividades, porque la idea no es saturarlos de material y de ejercicios que tengan que hacer, sino que les quede claro, ok, voy a preguntar que si hay o no hay algo, ok, ya sé que es there is o there are, dependiendo si voy a preguntar de una cosa o de varias, ¿listo? Entonces, eso es lo más importante, por favor, para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas, inquietudes? Entonces, ¿qué hacen cuando lo completan, profe? Guardan los cambios, ¿cierto? Les dicen guardar, lo ubican en un lugar pues donde lo puedan encontrar, van directamente o a contenido del curso o aquí a esta pestaña de evidencias
buscan el nombre de la actividad, les va a salir esta pestaña, bueno, este recuadro, le dicen adjuntar archivo, lo seleccionan y le dan contestar. ¿Cómo me doy cuenta que ya quedó enviada, profe? Sale un mensajito de confirmación y además acá, ya cuando vuelve a ingresar, sale que subí una evidencia y aparece el archivo ahí adjuntado a este mismo enlace. Entonces, por aquí mismo puede volver a ingresar y ahí ya cuando ingrese acá ya me dice, mira, aquí ya hay un documento que subiste para esta evidencia. Alguien me preguntaba que si las clases quedan grabadas. Sí, ustedes ya tienen em, en el que, vamos a mirarlo por acá, en el perfil de la profe. Mira, ver perfil. Igual ahorita yo se los voy a colocar. Creo que yo se los publiqué, no. Yo ahorita les envío un mensaje que tiene el link de su canal de YouTube. Entonces, las grabaciones, para que sean mucho más fáciles, yo se las coloqué directamente en un canal de YouTube. ¿Listo? ¿Por qué más fácil, profe? Porque no necesitamos ingresar a la plataforma para poder verla, ¿cierto? Muchos tenemos más acceso desde el celular y la idea es utilizar plataformas que sean más amigables. Entonces, mira, acá están cuándo son las sesiones en línea, están las fechas, está el link. Eso está en información, pues, del perfil de la profe. Y acá están los enlaces a cada canal. Igual voy a enviárselos de una vez a cada grupo en el WhatsApp. ¿Listo? Ahí en ese canal les aparecen estas grabaciones, pero también hay otras grabaciones ya de las demás semanas, porque ahí también están las de sus compañeritos anteriores. Entonces, para eh, las personas que quieran como tal adelantar trabajo, ver la explicación de otro tema, porque de pronto no pueden asistir, lo pueden hacer. ¿Listo? Igual esta grabación también va a quedar ahí subidita dentro Profe, del ¿será que canal. Señora, es que yo no quiero en el grupo de WhatsApp y para ver si me puedo meter listo. en el El grupo? enlace, por favor, revísalo en tu correo. En el correo que tienes en la plataforma, buscan los no deseados, porque a veces o si no, cuando ingreses a la plataforma, princesa, en anuncios está el enlace. Mira, acá está. Se los dejé interactivo. Entonces simplemente le dan clic Ah, ok, ya y me... ahí ya les, cuando ustedes se unen o están así en internet y le dan unirme al chat y ya automáticamente queda desde su celular. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo, súper. Y en su canal, mira, dice Sena English Beginner Teacher, y acá están tiene que cada uno de los después de la temas. clase podemos. ¿Perdón? ¿Me repite su pregunta, por favor? ¿Quieren que de pronto nos surja después de la clase?